Eh, Listo, entonces recuerden, Sebastián y iPhone de Sebastián se encuentran ahorita en conexión. Empezamos la grabación y vamos a recordar rápidamente. Ya vimos los nutrientes, ya vimos por qué son importantes. Ahorita vamos a ver que los nutrientes no son ilimitados, o sea, no voy a tener nutrientes por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué hace la naturaleza que es muy sabia? ¿Cuál es el objetivo de la naturaleza en ese punto? El objetivo de la naturaleza es agruparlos y reciclarlos. Nuestro objetivo es el reciclaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros hemos visto reciclar? Pues hemos visto esta forma. Ese simbolito significa que se recicla. Y esto, como su nombre lo indica, es un ciclo, reciclar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los nutrientes? ¿Cuál es nuestro objetivo con los nutrientes y con la vida? Es justamente reciclar esos nutrientes. Listo, ayer vimos 4 biomoléculas, las 4 más importantes. A ver, don Sebastián, recuérdeme una de ellas. Sebastián Camayo. Camilo. ¿Qué hay que dice Camilo? Recuérdeme una de ellas. Hola, chicos, ¿me oyen? ¿Me copian? ¿Una qué, Escuadrón. profe? Un nutriente los que vimos ayer. Eran 4 y yo les dije que habían por energía y todo. Recuérdeme cuál de ellos, uno de ellos. Efectivamente, les voy a dar un empujoncito. Yo voy a poner las proteínas acá. Quedó fea esa E, pero quedó. ¿Listo? Ahí voy a poner las proteínas. ¿Listo? Otra de ellos. Laura, ya que ingresaste a la clase, bienvenida. Uno de los nutrientes que vimos ayer, ¿cuál era? Yo ya puse uno, las proteínas. ¿Cuál queda por ahí? Quedan 3, uno para cada uno. A ver. Vamos, muchachos, que el tiempo va corriendo. Bueno, efectivamente, como dijo don Camilo, los carbohidratos, los lípidos y, por último, los ácidos nucleicos. ¿Qué tienen estos tres en común? Tienen un elemento muy importante, es el carbono. Todos presentan carbono en su estructura y todos son estructuras carbonadas. Por eso vamos a evaluar el ciclo del carbono el día de hoy. Y también vimos que los carbohidratos, por ejemplo, tenían agua, entonces vamos a evaluar ese otro nutriente que sería el agua. Entonces vamos a estudiar en primera medida el ciclo del agua. Ciclo del carbono, perdón. Primero carbono, después el agua para que sea más rápido. Vamos a ir al menú. Listo. Listo, y vamos a empezar con el carbono. ¿Por qué el carbono es importante? Ya les dije, porque se encuentra en casi todas las estructuras vivas que hay en el mundo. Listo, todas las estructuras vivas presentan una funcionalidad a base de carbono. Y además de eso presenta algo muy importante, es que tiene una gran versatilidad química. Es decir, él se puede enlazar de diferentes formas. Se encuentra presente en muchas combinaciones y con una alta capacidad de combinación para formar diferentes moléculas. Por ejemplo, aquí estamos viendo una de las más importantes que les dije ayer, que era la que producía más energía. ¿Cuál? La glucosa. ¿Listo? Pero vamos a ver que él tiene varias formas de enlazarse o varias formas como puede unirse uno al otro para crear diferentes estados. Y en los estados inorgánicos tenemos 3 tipos. El primero de ellos se conoce como grafeno, ¿listo? ¿Cuál es la ventaja que tiene el grafeno? Antes de que veamos la figurita, les voy a mostrar. El grafeno es el carbono enlazado de forma laminar, entonces es lo que hace es un carbono, se enlaza con otro carbono, se enlaza con otro carbono, se enlaza con otro, y forma como una especie de
hexágono, pero ese hexágono como le falta se coloca con otro. En cada puntico, en cada vértice hay un carbono, ¿listo? Y y aquí se ensambla con otro y aquí le cabe otro y va formando va formando esos octágonos, va formando como unas láminas. Ustedes han visto como esas láminas de foamy que uno pone una y luego pone la otra y va formando todo el piso en láminas, así hace el carbono. Y efectivamente forma una lámina y abajo de él, a una distancia de aproximadamente 0,35 nanómetros de distancia, empieza a crearse otra lámina. Es como si usted tuviera exactamente como si usted tuviera hojita, una hojita sobre otra hojita. ¿Listo? Hojitas sobre hojas. ¿Y qué va a pasar entonces con esas hojas? Usted las tiene así. ¿Listo? Y como no están enlazadas, usted puede mover la hoja de arriba y la hoja de abajo y se deslizan. Eso hace que el carbono y que el grafeno, y principalmente el grafito, que esta estructura se conoce como grafito, pueda deslizarse la una sobre la otra. ¿Y en qué usamos nosotros constantemente el grafito? A ver si tengo uno por aquí. No, no tengo. Pero nosotros lo usamos con los lápices que escribimos. Los lápices, los carboncillos con los que dibujamos, todo eso corresponde principalmente al grafito. Y esa estructura es una estructura laminar. Ahorita sí vamos a darle aquí para que lo podamos ver. El grafito es esa estructura que ven aquí, el carbón como tal, y el carbón recuerden que presenta estructura laminar, es una sobre la otra, y eso hace que se permitan deslizar y sean fácilmente desplazables. Acá dice, son blandos, negros, resbaladizos y se usan para la creación de lubricantes y minas de lápices. Además de eso, en la última época, y ustedes lo van a averiguar como tarea, que es el grafeno. Ahorita les activo la tarea para que me hagan un pequeño, en un parrafito, dos parrafitos, el grafeno que es y principalmente sus utilidades. Esto está revolucionando o estaba revolucionando el mundo de la computación porque a través de grafeno podíamos construir nuevos superconductores. Entonces, ahí vamos a ver qué es. Listo, ese es el grafito. Recuerden, hay diferencia entre grafito y grafeno. Son diferentes. Ahorita vamos a quitar esto y vamos a pasar a otra estructura que usa el carbono. Pero observen el cambio de tener grafito que se desliza uno sobre otro, perdón, nos fuimos, tener grafito que se desliza uno sobre otro, vamos a tener una estructura muy diferente. ¿Qué estructura? El diamante. Resulta que acontece que el diamante es la sustancia más dura que hay sobre la Tierra, en la escala de Mohs llega al 10, y el grafito es una sustancia con la que puedo escribir, con la que puedo rayar. ¿Cómo es posible que el carbono tenga dos estados, uno extremadamente duro y otro blando y dócil? Pues resulta que acontece que es por la forma de enlazarse. En el diamante tenemos esta estructura. En el diamante no tenemos enlaces planares. Permítanme, borramos esto. En el diamante no tenemos enlaces planares, sino que tenemos esto, el carbono se enlaza tridimensionalmente formando un tetraedro con átomos de carbono. Y estos a su vez se enlazan con otros átomos de carbono de forma tridimensional, es decir, ya estoy creando una red. Y esa red es lo que le da la dureza a estos sistemas de carbono. ¿Recuerdan? El grafito eran láminas hexagonales colocadas una sobre otra. Aquí quedó feo, pero igual ahí. Ustedes entienden que son las laminitas de carbono colocadas unas sobre otras. Y acá abajo había otra. ¿Listo? Eso les daba a ellos la capacidad de poder deslizarse la una sobre la otra. Esta placa podía ir hacia allá y esta placa podía ir hacia acá. Eso le daba movilidad. En el diamante, pues como están amarrados unos a otros, si yo muevo este átomo de carbono hacia allá, pues todos como están enlazados y amarrados, todos se van a mover hacia allá y todos se van a mover hacia acá.
Como es una red y el espacio es mucho más pequeño, el espacio entre ellos es mucho más apretado y ajustado y esto en 3 dimensiones porque eso sigue creciendo, cada carbono se enlaza a 4 más y mantiene la estructura rígida. Al tener tanta rigidez es que el diamante se compacta y por eso también el diamante es translúcido porque permite que la radiación lo atraviese. Entre más puro un diamante, más hecho de carbono esté, más translúcido es. Y esa es la diferencia entre ellos, esa es la diferencia entre el diamante y el grafeno. Ambos son estructuras de carbono, pero son totalmente diferentes. Eh, Miren, no conduce la electricidad, el grafito sí la conduce. Se utilizan como piedras preciosas o herramientas de corte porque un diamante puede cortar casi cualquier material. E incluso un diamante puede cortar un diamante, la única forma que tenemos para cortarlos y pulirlos. Me fui otra vez para el lado que no era. Listo, aquí vamos con otro estado y otra propiedad del carbono. El carbono lo podemos encontrar también hasta en estado gaseoso, en forma de principalmente dióxido de carbono, que es el que nosotros comúnmente tenemos cuando respiramos, es el que las plantas convierten más agua, lo convierten en glucosa y además tenemos el monóxido de carbono, el CO. El monóxido de carbono CO también se da cuando hay combustión, cuando no tengo suficiente oxígeno y es el que es perjudicial para los microorganismos y para nosotros como organismos superiores. Además de eso, también existe un compuesto como el metano que se encuentra en los gases fósiles y es el famoso gas que nosotros recibimos para cocinar. En algunos lugares cocinan con metano que lo obtienen directamente de los productos en descomposición de los animales, es decir, el popó de algunos animales, principalmente el marrano, lo utilizan para producir metano y con eso alimentar calderas o combustible para la cocina. ¿Listo? Y por último tenemos otra característica importante y es la que ha movido la economía desde hace casi 1000 años, que es el combustible fósil o el petróleo. El petróleo no es más que acumulación de carbono en sedimentos inferiores de la Tierra, de sedimentos de la capa terrestre, quedan en unos yacimientos donde murieron muchos animales y esos animales se acumularon, como un cementerio se acumularon, se fueron degradando y con el paso de millones de años se convirtieron básicamente en petróleo. Por eso se le denomina combustible fósil, porque viene de los fósiles que existieron hace millones de años, de los dinosaurios, que murieron, quedaron atrapados y se convirtieron con el tiempo en petróleo. ¿Por qué es tan importante el petróleo? Porque es empleado como combustible, lo refinamos para obtener gasolina, lo usamos para crear asfalto, lo usamos para crear plásticos, detergentes, lo podemos usar como fijador en algunos perfumes, las velas las sacamos de ahí porque de ahí sacamos la parafina, de ahí sacamos lubricantes y de ahí tenemos además de eso muchos usos industriales como por lo menos todo este tipo de plásticos se pueden obtener a base de petróleo, todos se pueden obtener, por eso es una industria muy rentable a nivel mundial. Entonces tenemos 4 estados del carbono: grafito, diamante, gaseoso y en forma de combustible sólido, combustible fósil, perdón. Ahora, evaluando en ese contexto el ciclo de carbono, vemos que el carbono también se encuentra en formas de vida. En todas las formas de vida presentan átomos de carbono en su estructura, o sea que casi todo a mi alrededor está formado o contiene carbono y es por eso necesario reciclarlo porque es un nutriente que no es ilimitado. En la Tierra no es que haya, pues, si no hubiera un ciclo ya se nos hubiera acabado hace rato. Y todos los nutrientes son limitados, tienen que estar reciclando para que los podamos reutilizar porque si no, no habría durado en este planeta. Es aquí donde evaluamos los ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué se llaman biogeoquímicos? Porque incluyen a la biosfera, es decir, a todos los organismos vivos de un ecosistema, incluye los suelos y todos los sistemas terrestres, ahí va la parte geo, y químico porque es una molécula que va girando por todos estos ecosistemas, vida, suelo, aire, y va dando todo eso y evaluando las fases, aquí lo podemos ver. La primera fase de ellos es donde encuentro principalmente el carbono, aparte de nosotros, está en la atmósfera, está en el aire, entonces se tiene
que la atmósfera terrestre almacena dióxido de carbono, el cual se obtiene por la respiración celular. La respiración de nosotros, los animales, como tal, recuerden, tomamos oxígeno, exhalamos CO2, tomamos oxígeno, exhalamos CO2. Ahí estamos liberando CO2, pero no solo viene de ahí. Cuando hay erupciones volcánicas también se libera una gran cantidad de ceniza al ambiente. Cuando se queman combustibles, ya sean naturales como madera, eh, o combustibles fósiles como el petróleo ya vimos, todo eso también libera CO2, todo proceso de quema libera CO2. ¿Por qué razón? Están preguntando ustedes y tienen toda la razón en preguntar. Vamos a analizar una reacción que posiblemente les aparezca en el intro y quiero que la vean de antemano y la sepan de una vez. ¿Qué es combustión? ¿Qué es quemar? Quemar es tomar materia orgánica. Entonces, la materia orgánica, ¿qué característica tiene? Que presenta carbono. La coloco en presencia de oxígeno, le coloco una fuente de ignición, una llamita, y así como cuando usted prende el asador, coloca la llamita, coloca la madera, que sería en este caso la materia orgánica, como está rodeado de oxígeno y empieza a combustir, empieza a quemarse, liberando que CO2 más agua más energía. ¿Listo? Que es ese calor que usted siente, pues obviamente por la llama. Si nosotros vemos, este es el proceso contrario a la fotosíntesis. Estoy quemando y obteniendo CO2 más agua más energía. Y la fotosíntesis es el proceso contrario. Es el proceso donde yo tomo CO2, agua, energía lumínica, recuérdenlo, y obtengo materia orgánica, glucosa y oxígeno como tal. Entonces, la combustión de cualquier cosa, incluida la respiración, nos permite liberar CO2 al ambiente. Ese CO2 se encuentra en la fase aérea y posteriormente cuando la temperatura baja y ligado al ciclo del agua, ese CO2 se precipita nuevamente a la Tierra. Al precipitarse nuevamente a Tierra, tenemos que el CO2 entra en la segunda fase del ciclo. El dióxido es nuevamente regresado a las plantas y las plantas inician el proceso nuevamente de la fotosíntesis incorporándolo a su estructura en forma de glucosa. Y una vez esté en forma de glucosa ya en la planta, pues nosotros nos alimentamos de la planta o los herbívoros se alimentan de la planta y inicia ese proceso que conocemos como la red trófica, donde empiezan a alimentar de los diferentes nutrientes y empezamos a circular ese carbono captado en la fotosíntesis. Posterior a ello, ¿qué pasa? Pues resulta que acontece que tenemos que devolver el carbono a la Tierra o lo tenemos que devolver para que nuevamente inicie el ciclo. ¿Y cómo se obtiene? Cuando los animales mueren, ellos son degradados o descompuestos por bacterias y hongos, lo que se conocen como los organismos descomponedores. Estos los descomponedores toman la materia orgánica producto de los animales que antes estaban vivos, murieron y ahorita lo que hacen ellos es degradarlos, regresarlos a la tierra para que nuevamente a través de la tierra la planta los vuelva a tomar e inicie el ciclo. Ellos también, ¿qué hacen? Pues también respiran, cogen ese carbono que estaba en la tierra en forma de materia orgánica, le hacen respiración y lo expulsan en forma de gases. Una parte lo expulsan en forma de gases y por eso vuelve a generarse el ciclo. Miren que el ciclo incluye el mar. Muchos descomponedores se encuentran en el mar, en las aguas profundas. Se hace la descomposición de los animales marinos y los animales marinos vuelven también a reciclar el carbono en forma de CO2 que entra al agua y luego se libera por la temperatura, sube al cielo como CO2 y vuelve y cae como CO2 y ahí vamos en un ciclo constante. Hasta ahí cómo van, cómo les ha parecido. Espero que no se hayan vuelto a dormir, muchachos. ¿Listo? Hasta ahí estamos con el ciclo del carbono. Ese ciclo del carbono fundamenta la vida porque todos necesitamos usar el carbono de formas que ya vimos en los nutrientes que incorporamos a nuestra vida diaria. ¿Qué interrumpe el ciclo de carbono? ¿Cuál es el principal inconveniente que tenemos con el ciclo del carbono? Y es donde lo hemos desajustado.
Ustedes me dirán dónde lo hemos desajustado y qué ha pasado, porque un ciclo comúnmente él se encuentra balanceado. Cuando yo no balanceo un ciclo, estoy desfavoreciendo el proceso y estoy acumulando en un punto. ¿Qué ha pasado? Ustedes me dirán rápidamente. Laura, Sebastián, chicos, Laura, don Sebastián, don Camilo, ¿cómo desbalanceamos el ciclo de carbono? ¿Están dormiditos? Bueno, por aquí al menos me respondieron en el chat. Laura dice, no señor, entonces, ¿por qué no responden? ¿Qué es lo que has visto tú que puedes balancear el ciclo de carbono? ¿Eso? ¿Por ahí abrieron un micrófono? Los humanos, aparte de respirar y emanar CO2, ¿qué otra actividad de producir CO2 hacemos constantemente? Ya va a decir don Sebastián, asaditos donde quemamos madera y producimos CO2, sí. También es una forma, aumentamos la cantidad de quemas, lo que aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera, pero otra actividad que hacemos casi todos los días y que aporta también CO2, ¿cuál es? Laura, Sebastián, Sebastián iPhone, yo pues, me preocupa que no me contesten porque o están entendiendo todo y están aburridos o no entienden. Espero que sea la primera. Entonces, la otra actividad que tenemos nosotros es la quema de combustibles, la famosa combustión. ¿Listo? ¿Qué pasa con la combustión? Principalmente de combustibles fósiles. Que eso ha generado un desbalance. Estamos generando constantemente cuando salimos a la calle nuestra moto, nuestro carro, y como llevamos casi 2 siglos de producción constante de CO2, la atmósfera no estaba preparada para realizar ese proceso, para absorber tanta cantidad de CO2 que hemos emitido. Entonces, toda esta parte, todo lo que fue el sistema aéreo, se saturó de CO2 y ustedes ahorita han oído hablar de la contaminación global. Entonces, ¿qué ha pasado con el CO2? Ya la cantidad que baja no es equiparable a la cantidad que tenemos acá arriba. O sea, hay tanto en la atmósfera que ya no lo podemos descender fácilmente a la Tierra. Y hay otro problema que tenemos, que ese sí es un problema que todos hemos oído, pero que no nos ha quedado bien claro cómo funciona, y es que nos dicen, no, empezó algo llamado el cambio climático o efecto invernadero por culpa de los gases de invernadero. ¿Y qué pasa? Pues resulta que acontece que hay un proceso donde nosotros tenemos una capa que se llama la capa de ozono. ¿Listo? La molécula de ozono es altamente reactiva y resulta que acontece que la molécula de ozono reacciona con el CO2 para empezar a descomponerse. Ellas dos reaccionan y se descomponen de manera irreversible. Además de eso, el CO2 al estar aquí, los rayos solares llegan, y el ozono lo que hace, la molécula de ozono, como es tan hiperactiva, recibe esa radiación, empieza a vibrar y la rebota. Y controla la cantidad de radiación que pasa hacia la Tierra. El CO2, que es más proactivo, viene, se mete aquí, tras de que está destruyendo el ozono, lo está destruyendo, viene, recibe la molécula, vibra, pero no la regresa hacia el espacio, sino que dice, bueno, yo vibro y sigue derecho, va para la Tierra. Y en la Tierra,
Cuando llega a la Tierra es obviamente absorbido por la Tierra y una pequeña partecita se regresa hacia la atmósfera como tal. Y esto es lo que nosotros hemos conocido o hemos determinado como el calentamiento global. ¿Listo? Por esa razón es que se consideran efectos de gases de invernadero la emisión exagerada de CO2 a la atmósfera y eso nos ha causado un problemita de contaminación. Este problemita lo vamos a ver. Este problemita es, ya vimos que el ciclo de carbono también lo tenemos cuando emanamos desde aquí, desde las grandes fábricas, emanamos una gran cantidad de CO2 a la atmósfera y nos ha llevado a tener esos procesos de contaminación de los ciclos, porque estamos generando una gran cantidad de combustible fósil, estamos quemándolo constantemente, estamos emanando una gran cantidad de CO2 al ambiente y eso nos ha llevado a lo que se conoce como el calentamiento global, que ya algunos de ustedes han oído y han visto las consecuencias. Ya hay lugares donde la verdad antes eran climas fríos, ahorita son climas templaditos y lugares donde eran cálidos que ahora son climas infernales, llamémoslo así. Entonces, ¿por qué se da la contaminación? Se da porque hemos aumentado el desbalance de las fuentes de energía, hemos aumentado la cantidad de combustibles fósiles y eso ha hecho que el ciclo del carbono se tenga que transformar, ya lo hemos desbalanceado porque hemos aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera. Y miren, aquí hay otro inconveniente que tiene la emisión de CO2. ¿Qué otro inconveniente tiene? Hemos aumentado la acidez de los océanos. ¿Por qué? Porque el CO2 llega al océano, no tenemos forma de sacarlo, llega al océano, él debería entrar al océano, perdón, esto no es un océano, pero pues debería entrar y salir por otro extremo, liberarse en otro lado a la atmósfera, pero como hay tanto, él pasa al océano y se queda, al entrar en contacto con agua, reacciona para formar ácido carbónico, H2CO3. Y al formar ácido carbónico, el, el ácido carbónico se descompone nuevamente en CO2 más agua, pero como pasa tanto tiempo aquí, él empieza a causar acidez en el agua. Y esa acidez empieza a afectar a los organismos marinos. Ya algunos organismos marinos no pueden reproducirse, ya algunos organismos marinos no encuentran el alimento que necesitan porque su alimento ha muerto por causa de la acidez. Y esto empieza a causar que la vida también en medios acuosos se vea afectada y restringida. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Continúe, profe. Eso, don Sebastián al menos habló. Hasta ahí, don Sebastián, ya que habló, dice que sí usa el micrófono, ¿qué ha entendido? Denos un mini resumen de 30 segundos de qué ha aprendido. No, pero profe, a mí no me coja, pues. Pero es que usted es el único que abrió el micrófono, entonces es el único que está a señales de vida. Pregúntele a Sebastián. Sebastián, ¿sí ve que no contesta? Entonces, pero denos un datico ahí, usted qué ha aprendido hasta ahorita. ¿El ciclo del carbono? ¿Qué es? Profe, en resumen, hay que reciclar. Eso, en resumen, hay que reciclar, pero también en resumen la idea es balancear la contaminación, ¿cierto? ¿Qué ha aprendido de la contaminación? ¿Que produce demasiado qué? Yo sé de carbono. Eso, y que eso está desbalanceando ese reciclaje que usted quiere, es decir, usted tiene tanta basura que ya no se la reciben en ningún lado y por más que usted quiera meterle el empeño al reciclaje, pues no hay dónde tener tanto y eso nos empieza a generar acumulación, acumulación de residuos y lo que hace es que usted empiece a tener problemas, principalmente ¿cuál? Lo que nosotros conocemos como calentamiento global. Ese es el resumen de todo el ciclo del carbono. El siguiente ciclo que vamos a ver, aquí a ustedes ya les queda, espérenme, aquí a ustedes ya les queda, aquí hay un videito de lo más interesante, donde se muestra rápidamente
se muestra cómo está aumentando la temperatura en la Tierra. Entonces, este de aquí ustedes lo van a ver, van a irle a dar clic allá. Esto los va a llevar obviamente a YouTube. Y van a ver el videito, van a ver cómo ha afectado el cambio climático, esa curva de calentamiento, y van a ver cómo al final tenemos zonas que antes eran azulitas, que indica temperatura templada fría, empiezan a volverse amarillo naranja, que indica que la zona se ha calentado. Esto que es importante es un videito de menos de 2 minutos, ya que ahí les recomiendo que se lo vean. Yo voy a ir simplemente al final para que ustedes puedan ya observar cómo empieza la Tierra. Miren, así empieza. Y por acá termina, donde podemos observar cómo el planeta ya no es esa bolita azul y totalmente aclimatizada que teníamos, sino que empezamos a tener procesos como el que se va a mostrar si algún día el internet cargara. Entonces, vamos a ver qué pasa a tonalidades de rojo y naranja, que indica un calentamiento, es decir, que sí está comprobado que nos estamos calentando. Miren, ahí en el 2015 ni siquiera los polos estaban fríos. Y se asume que eso es por culpa de el exceso de calentamiento en el sistema. ¿Listo? Hasta ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van ustedes ahorita sí a presentar la actividad que tienen pendiente. Entonces, ¿cuáles son las tareas que les quedan ahorita para realizar? Primero, averiguar, y ahí les queda, esta actividad la tenemos que realizar, obviamente. ¿Listo? Esa es la que van a enviar en primera instancia. Y la segunda actividad es en un pequeño párrafo o en 2 párrafos, van a colocar qué es el grafeno y los principales usos que se les han dado al grafeno. ¿Listo? Esa actividad la tienen para el día de hoy, máximo para mañana la entregan a través de la plataforma. ¿Hasta ahí quedamos?